Sí. ¿Qué soluciones plantea la Junta de Extremadura para la falta de trabajadores en el campo? Formulada por doña Irene de Miguel Pérez. Tiene la palabra la señora portavoz de Unidas por Extremadura para la formulación por tiempo máximo de 3 minutos. Señora de Miguel. Muchas gracias, señor presidente. Quería empezar por trasladarle a la presidenta lo que ya le he dicho por privado, pero quería hacerlo público, que es que desde Unidas por Extremadura nos alegramos mucho de que ya esté fuera de la UCI y esperamos que tenga una recuperación plena y pronto la veamos aquí en la Asamblea. Hoy quería preguntarle, señor Rodríguez Ucedo, por la falta de trabajadores en el campo. Es uno de los graves problemas que tenemos en el campo, entre otros muchos, pero uno de ellos es la falta de trabajadores. Sería conveniente hacer un estudio de las verdaderas razones por las que no hay trabajadores suficientes en el campo. Y creo que hay que huir de los argumentos simplistas de que la gente ya no quiere trabajar o que, las paguitas o los subsidios por desempleo hacen que la gente pues, no elija esta actividad. Lo que sí que es una realidad incuestionable es que el trabajo en el campo es duro. No está socialmente reconocido como se debería y que además existe mucha precariedad y explotación laboral. Y negar esto último es negar una realidad que existe y que en gran manera contribuye a la falta de mano de obra en el campo. Un Gobierno al que le preocupe el campo, el sector primario, debería estar volcándose en encontrar soluciones a un problema que está contribuyendo al abandono de la actividad y a que en nuestra agricultura cada vez haya menos agricultores. Así que yo hoy le pregunto qué soluciones están planteando usted para abordar este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de Miguel. Para responder a esta cuestión tiene la palabra el señor Rodríguez Ucedo. Gracias, señor presidente. Señora de Miguel, la verdad que me ha sorprendido muchísimo que nos dirija a nosotros esta pregunta, porque realmente el empleo no es algo que se pueda regular en la Consejería de Agricultura. Es más bien del Gobierno de España, dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo y Economía Social, o en todo caso la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, con lo cual poco le puedo aportar yo en esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general. Turno de réplica tiene la palabra la señora de Miguel. Pues, señor director general, yo creo que ustedes deberían abandonar esta técnica o práctica que es que todo nos lo tiene que solucionar el Estado, que todo nos lo tiene que solucionar el Gobierno de la Nación. Yo creo que la falta de trabajadores en el campo afecta al sector primario, que es competencia suya, y con lo cual ustedes tendrían que ser un poquito más creativos, poner un poquito a pensar esa masa gris que se mueva, a ver qué soluciones con sus propias competencias pueden poner en marcha. Yo, que me considero que hago una oposición constructiva, le voy a proponer hoy algunas, a ver si así les doy ideas. Hemos vivido unas movilizaciones históricas, señor Rodríguez Ucedo, del campo, pero ha habido una sonada ausencia en esas movilizaciones y también en las soluciones que se han puesto encima de la mesa, y es los trabajadores y trabajadoras del campo, que parece como si no fueran una pieza indispensable para muchísimos de nuestros actuales cultivos. La realidad es que existe una queja creciente de falta de trabajadores en el campo por parte de los agricultores y ganaderos y yo le he dicho, no creo que debamos hacer una lectura simplista de esto, no creo que la solución sea decir que es que la gente no quiere trabajar o que las paguitas hacen que la gente esté más a gusto cobrando una miseria de ayuda en su casa antes que ganarse el pan fuera. Yo creo que hay que empezar a asumir ya que el modelo de empleo en el campo debe de avanzar en certidumbre, en seguridad, en profesionalización y en sueldos y condiciones laborales dignas. O este problema se acrecentará obligando a los agricultores a la intensificación y mecanización, destruyendo miles de empleos y contribuyendo con ello al vaciamiento de nuestros pueblos. Yo creo que hay que asumir la realidad, y es que la precarización y temporalidad, y en demasiadas ocasiones la explotación, y ya ni hablamos si además estamos hablando de personas migrantes, no está haciendo atractiva la actividad para los y las jóvenes que puedan desarrollarla. Es curioso, existen muchísimos extremeños y extremeñas, señor Rodríguez Ucedo, que se van a hacer la campaña de la manzana, por ejemplo, a Francia.
Y, en cambio, no se van a hacer la campaña aquí en Extremadura de la cereza o de la aceituna, ni, digamos, a la fresa de Huelva. Y eso tiene que ver con que podemos cambiar nuestro modelo laboral, nuestras condiciones laborales en el campo para que sean mucho mejores y más atractivas. Y debe de cambiar de manera radical. Y para eso necesita que la Administración, que el Gobierno acompañe. Los agricultores necesitan profesionales que garanticen que las labores en el campo salen en tiempo y forma. Y las personas jornaleras necesitan un trabajo digno, que esté remunerado, reconocido y les permita un futuro en sus pueblos. La agricultura ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, pero el modelo de empleo agrario parece anclado muchas veces en el siglo pasado y hay que avanzar en cambios reales y eficaces. Plantear, por ejemplo, lo que han planteado algunos de eliminar los subsidios para obligar a la gente a trabajar en el campo, a mí me parece una idea peregrina y me parece una idea más de los tiempos donde el amo salía a la plaza del pueblo a señalar con el dedo quién trabajaba ese día y quién no. Yo creo que hay que poner otras medidas encima de la mesa. Primero, es indispensable extirpar la explotación en el campo y para ello tiene que haber más inspecciones laborales que dignifiquen el trabajo. Quienes hacen las cosas bien no tienen nada que temer. Ustedes, como Gobierno, deben de exigir a las administraciones competentes a que se garantice que, por ejemplo, cobrando ayudas al desempleo, se pueda realizar jornales, y yo creo que eso es una necesidad en el campo, para que las personas trabajadoras accedan a poder compatibilizar los subsidios con el trabajo. Actualmente el subsidio del antiguo PER se cobra cuando se llega a 35 jornales. Necesitamos, y esto lo hemos defendido muchísimas veces, incentivar el trabajo. Cuanto más jornales eche una persona, que mayor sea el subsidio que va después a recibir. Creo que ese es un incentivo necesario para que la gente quiera trabajar más. Garantizar el transporte y residencia a aquellas cuadrillas que necesitan trasladarse. Eso podrían hacerlo ustedes desde la Junta de Extremadura, desde la Administración. ¿De verdad piensan ustedes que un jornalero va a trasladarse 200 kilómetros para tener que gastar todo el jornal en gasolina sin que una Administración le garantice una residencia? Llevamos mucho tiempo escuchando a los agricultores del Jerte pidiendo un albergue en el Valle del Jerte para poder acoger a los jornaleros que vienen de fuera. No sé si a los señores del PP y a la señora del PP le interesa este tema. Yo creo que es un tema interesante para poder debatir. También estudiar la manera de que las cooperativas puedan contratar cuadrillas que garanticen las labores a los cooperativistas, a la vez que se garantizan derechos a estas personas y un trabajo más estable para los trabajadores del campo. Y que haya una formación a través de las cooperativas para profesionalizar a estos trabajadores. Tenemos, señor Rodríguez Ucedo, casi 1000 jóvenes en el albergue de Mérida, en edad de formarse, de trabajar y de construir proyectos de vida aquí. Negarles derechos no va a hacer que vuelvan a su país. Lo que va a hacer es que entren en el mercado negro, en la explotación laboral, en el trabajo de sol a sol sin ningún tipo de derechos. Eso es lo que quieren algunos, que luego les niegan el derecho, por ejemplo, a asilo y les niegan los derechos más básicos. Les necesitamos y necesitamos formarles y necesitamos garantizarles oportunidades laborales dignas. ¿Y ustedes no tienen de verdad ningún planteamiento sobre este tema? Tenemos jóvenes deseando trabajar. Muchos de ellos, además, procedentes de comunidades rurales, de comunidades agrícolas y ganaderas que saben lo que es el trabajo en el campo, que saben realizarlo. ¿Por qué no podemos generar oportunidades? ¿Por qué no podemos formarles? ¿Por qué no podemos garantizarles derechos? Un Gobierno que defienda el campo estaría devanándose los sesos por solucionar los problemas. Y la falta de trabajadores es uno de ellos. Decir que esto lo tiene que solucionar el Estado y lavarse las manos no me parece una respuesta. No me parece una respuesta, señor Rodríguez Ucedo. Su inacción vuelve a mostrar que ustedes no van a hacer política agraria, que ustedes se van a ceñir a gestionar las ayudas que vienen de la PAC como buenos técnicos que son. Pero es que el campo extremeño necesita políticas, además de buena gestión. Nuestro campo necesita políticas agrarias valientes. Y, por desgracia, el Gobierno del Partido Popular y Vox está demasiado centrado en echarle las culpas al Gobierno nacional en vez de asumir sus competencias y poner respuestas a los problemas que tiene el campo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de Miguel. Para finalizar
el debate. Tiene la palabra el señor director general. Gracias, señor presidente. Señora de Miguel, creo que no me he explicado bien. Yo no he dicho que la Junta de Extremadura no esté estudiando distintas opciones que pueda haber. Le he dicho que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible no tiene esa competencia. Creo que esto debería haberlo dirigido a la Consejería de Economía, Empleo y Desarrollo y Transformación Digital. Yo le puedo hablar del autoempleo, de lo que ya estuvimos hablando, del relevo generacional, de la incorporación de jóvenes. De eso sí le puedo hablar, pero del problema del empleo no tengo competencias para ello. Algunas de las cuestiones que ha trasladado las puedo compartir con usted. Y de hecho, en la anterior intervención que tuve del relevo generacional, referida a los espacios test agrarios, es una de las cosas que usted aportó. Es verdad que hace una oposición constructiva y que estamos estudiando pormenorizadamente porque creemos que puede tener una buena acogida, ¿vale? Nosotros, en cuanto al relevo generacional y la incorporación de jóvenes al campo, como ya dije en su día, estamos poniendo en marcha el instrumento financiero de gestión centralizada, en el que vamos a bonificar intereses y, además, estamos haciendo un estudio pormenorizado de la normativa para disminuir los tiempos de reacción desde que un administrado solicita la incorporación hasta que se le resuelve. De hecho, eso ya lo tenemos en marcha y estamos a punto de sacar la resolución de la convocatoria del año 2023, que, como sabrá, terminó el día 4 de agosto. Antiguamente esas convocatorias se dormían el sueño de los justos y cuando se venían a resolver pues había pasado un par de años aproximadamente. Nuestra intención es que antes de que llegue al año lo hayamos resuelto, con lo cual el tiempo de reacción lo estamos intentando disminuir en lo posible. Y en cuanto a lo que ha comentado anteriormente, creo que evidentemente estamos de acuerdo en que la mano de obra es un gran problema. Creo que el campo se tiene que reinventar y, bueno, pues es necesario a lo mejor empezar con contrataciones en origen, el tema que ha comentado de los albergues. Creo que podrían ser cosas que se podrían tener en cuenta, evidentemente. Pero ya le digo que no tengo competencias para ello. Pero créame, señora de Miguel, que algunas de las políticas que fomenta la señora Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo tampoco ayudan a solucionar mucho el problema. No lo digo yo, lo dice el Banco de España y le voy a leer literalmente lo que dice. La literatura económica muestra que los incentivos al reempleo son mayores si la cuantía del subsidio disminuye con la duración del desempleo y si dicha cuantía y dicha duración son limitadas. Un argumento que, bueno, pues no parece estar muy en línea con la idea de la señora Díaz. Y en este sentido, continúo leyendo, dice: una cobertura, una cuantía y una duración de las prestaciones por desempleo relativamente elevadas solo son compatibles con bajas tasas de paro cuando los incentivos a retornar al mercado laboral también son elevados y, en particular, cuando los servicios públicos de empleo son especialmente eficaces en la intermediación, asesoramiento, perfilado, formación y control de la búsqueda de empleo por parte de los trabajadores desempleados. Con esto no quiero decir que haya que quitar el paro, Dios me libre. Pero la realidad del mundo agrario es que la gente no quiere trabajar en el campo porque están cobrando su prestación y esto es algo que debe valorar la señora Díaz y buscar una solución para que el campo y para los trabajos en general se puedan solucionar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez Ucedo. Finalizado el orden del día, pues se levanta la sesión.